Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en lo que es Enfermería en la Mujer y el Recién Nacido. En esta oportunidad vamos a compartir la clase sobre semiología mamaria, mastitis, fisuras y grietas. Para hablar de semiología, tenemos que decir que la semiología es la rama de la medicina cuyo principal objetivo es identificar los signos y síntomas para poder establecer un diagnóstico. Durante la semiología lo que realizamos es un interrogatorio y un examen físico clínico del paciente. Para poder realizar esta semiología, lo principal es que conozcamos la anatomía de las mamas. En principio vamos a nombrar la localización. Podemos decir que las mamas se encuentran en la pared torácica anterior, entre la segunda y la sexta costilla y entre el borde lateral del esternón y la línea media axilar. La mama posee entre 15 a 20 lóbulos, que son compartimentos separados por tejido adiposo. Estos lóbulos se dividen en compartimentos más pequeños, a los cuales llamaremos lobulillos, los cuales contienen células secretoras de leche, que son los alvéolos. Estos lóbulos desembocan en el pezón por un conducto galactóforo. Aquí en esta imagen se puede apreciar perfectamente tanto los lóbulos como los lobulillos, y los alvéolos y los conductos galactóforos, todos desembocan en el pezón, a través de donde, por supuesto, después se produce la lactancia materna. En el pezón o alrededor del pezón encontramos un área mucho más pigmentada, a la cual denominamos área, y en ella se encuentran las glándulas Morgani, que son glándulas sebáceas, digamos, modificadas. Estas glándulas durante la gestación aumentan de tamaño y forman o dan lugar a los tubérculos de Montgomery. Si trazamos dos líneas imaginarias a través pasando como punto medio del pezón, obtenemos 4 cuadrantes en esta mama, en la cual se puede observar que el cuadrante superior externo es el de mayor prolongación y tiene una cola prolongada, a la cual llamaremos cola de Spence. Por lo general, este sector es el que el tejido mamario glandular contiene, por lo tanto también es una zona de más o de mayor frecuencia a la presencia de patologías. Y en la zona areolar pueden aparecer pequeños quistes retroareolares. Bueno, una vez conocida la anatomía mamaria, para establecer el diagnóstico continuamos haciendo la anamnesis correspondiente. En la de consultar sobre el motivo de consulta, el tiempo de evolución de los síntomas y si hay algún otro tipo de signo y síntoma por la cual asiste este paciente a la consulta. Indagar si no hay enfermedades anteriores de mamas, incluir la historia ginecobstétrica, indagar sobre antecedentes familiares de cáncer, grados y parentescos en ambas líneas genéticas, interrogar sobre el dolor mamario, sobre si existe algún tipo de palpación de masas en las mamas, si hay algún cambio en la piel, alguna retracción o descargas a través del pezón o algún cambio en la textura de la piel. También es muy importante y no hay que dejar de hacer es sobre la búsqueda o la indagación sobre los nódulos axilares. Palpar y, digamos, cerciorarnos y corroborar que no exista la presencia de algún a nivel de la axila, los cuales corresponderían a ganglios linfáticos inflamados. El examen físico debe ser realizado en un lugar tranquilo, cómodo y agradable para el paciente. El paciente debe ser de la cintura para arriba, primero sentarse de frente al examinador y luego en decúbito supino. También se deben adoptar distintas posiciones con los brazos, poder palpar distintas zonas de la mama en las cuales en una misma posición no siempre son palpables, digamos, valga la redundancia. Se deben examinar ambas mamas de manera prolija, digamos, y deben ser examinadas las regiones axilares, supra e infraclaviculares. Este examen físico debe ser de forma prolija y ordenada, o sea, debe seguir una secuencia. Si bien en esta clase no vamos a detenernos en la técnica correcta de la palpación de mamas, porque es un tema que ustedes ya
lo dieron y lo tienen en este momento incorporado, es importante tener en cuenta que ese examen debe ser con un orden y una secuencia lógica para poder detectar realmente algún tipo de alteración. También se recomienda dibujar los hallazgos según la localización por cuadrantes, describir el tamaño y la ubicación en la mama en el que se encontró, ya sea un quiste, un cambio en coloración, un cambio en la superficie de la piel, algún tipo de retracción o de nódulo. Es importante que quede asentado en forma de dibujo en el cuadrante que se ha localizado y descrito según cómo lo hemos palpado. Se requiere examinar a la paciente en posición sentada. Lo que vemos o lo que examinamos es el tamaño, la forma, el contorno de las mamas, la posición del complejo areolar y del pezón. Debemos observar si existen algún tipo de deformidades, retracciones, cambio del color o en la superficie de la piel, como dijimos anteriormente. Con la paciente aún sentada se deben examinar las regiones supraaxilares y la zona media axilar. Luego se realiza el examen de la paciente en decúbito dorsal y con ambos brazos detrás de la cabeza. También es muy importante en esta consulta enseñar o educar sobre el autoexamen de mamas. Ese autoexamen se debe realizar una vez al mes, lo realiza la paciente misma, debe estar o debe ser realizado entre 7 a 10 días después del periodo menstrual. En el caso de pacientes menopáusicas, este control lo deben realizar una vez por mes, el mismo día de cada mes, teniendo en cuenta buscando, digamos, los mismos cambios que buscamos en el examen ginecológico realizado por un tercero. Esto un poco son consideraciones que ustedes ya conocen, pero no está de más volver a nombrarlas para afianzar, digamos, el conocimiento en cuanto a lo que es el examen mamario, el examen y el autoexamen de mamas. Bueno, continuando con la clase, vamos a empezar a describir lo que son las mastitis, las fisuras y las grietas. Ya conociendo la anatomía mamaria, podemos describirlas a estas como patologías presentes dentro de la mama. Las fisuras y las grietas. Las grietas son heridas superficiales y las fisuras son heridas que alcanzan hasta la dermis, o sea, son un poco más profundas. Estas grietas o fisuras abarcan una parte de la base del pezón, forma de semicírculo o pueden rodearlo por completo. Las fisuras en sí son lesiones múltiples ubicadas en distinta altura del cono del pezón. Tienen el aspecto de una vesícula del tamaño de la cabeza de un alfiler, que al romperse, digamos, dejan caer un líquido claro. Digamos, queda expuesta la superficie ulcerada que se agrava, agravarse o bien curarse. Y la grieta es la que aparece luego cuando esta herida al sangrar, digamos, se cubre con una costra que se forma por la sangre. Por supuesto, cuando hablamos de una fisura que evolucionó a mal, digamos, que se agravó. Los síntomas, en lo principal que aparece es el dolor intenso, con irritación en el parénquima mamario. El pronóstico en sí de las grietas o de las fisuras es benigno, pero es una puerta de entrada a la infección. La consecuencia puede ser la hipogalactea o la supresión total de la lactancia. El tratamiento en sí está dirigido a evitar esa infección, con la aplicación de de apósitos que están empapados en soluciones antisépticas. También se pueden aplicar cremas con cicatrizantes con vitamina A y también se recomienda el uso de pezoneras durante la lactancia. Eso es hasta que el pezón se sane. Y en los casos más, digamos, un poco más graves o más extremos, también se recomienda la suspensión transitoria de la lactancia materna. En algunos casos también lo que se hace es la suspensión de la lactancia materna del lado de la mama que está afectada, pero se continúa la lactancia con la otra mama. Y en la mama afectada lo que se hace es el ordeñe manual, porque recuerden que tampoco podemos dejar que sione la leche en los conductos galactóforos de la mama.
Entonces, a modo de evitar el dolor que provoca la succión del bebé, lo que se hace es el ordeñe manual de esa mama afectada, mientras que de la mama sana el bebé puede seguir alimentándose, digamos, normalmente. Bueno, y las mastitis en sí es una infección inflamatoria de la glándula mamaria que puede estar o no acompañada de infección. Se da generalmente entre la primera semana y los 4 meses del puerperio. Los gérmenes son transportados hasta las grietas o a las fisuras del pezón, provocando una mastitis intersticial o parenquimatosa. La mastitis intersticial es la infección o cuando la infección llega, digamos, al tejido, la mastitis más frecuente. Y en la mastitis parenquimatosa es cuando la infección progresa hacia los acinos glandulares. Entre los síntomas de la mastitis encontramos el enrojecimiento, el dolor, fiebre, escalofríos, malestar general, induración de la mama, inflamación, sensibilidad, desarrollo de abscesos y puede evolucionar entre las 24 a 48 horas hacia la curación. En la mastitis intersticial, que aparece entre la segunda y la tercera semana del puerperio, pueden haber escalofríos, fiebre, enrojecimiento de la zona y al profundizarse la infección hay dolor, tumefacción edematosa de los senos afados y fiebre. Hay fiebre intermitente, piel roja, es una piel roja cianótica más bien, el color, y aparece el edema pastoso fluctuante cuando la mastitis es abscedada, cuando aparece el absceso en la mastitis. Y en la mastitis parenquimatosa aparece la fiebre, digamos en este caso asciende paulatinamente, aparece una mama tensa, dolorosa, especialmente al momento de amamantar, y la leche puede ser o aparecer con pus. Bueno, el tratamiento que tenemos para la mastitis dice elevar las mamas con vendajes o corpiños adecuados, o sea, sostenerlas, digamos, tienen que estar firmes, sin movimientos para aliviar el dolor. Se debe realizar, digamos, la interrupción de la lactancia materna. Se debe realizar el vaciado de ambas mamas con bomba extractora o de forma manual. Se debe administrar analgésicos y antibióticos. El Staphylococcus aureus es el agente causal más común en estas infecciones. Y el tratamiento quirúrgico se realiza para el drenaje de los abscesos. Bueno, en estos casos, como en todos, lo que realizamos es el proceso enfermero, donde lo primero que vamos a realizar es la valoración de nuestro paciente. En esa valoración, retomando un poquito lo que ya dijimos antes, vamos a ver el examen físico, exploratorio, digamos, de las mamas, la valoración técnica del amamantamiento, sobre todo para poder valorar la técnica correcta de amamantamiento y valorar los signos y síntomas de infección. En esta valoración lo que hacemos o lo que logramos es detectar problemas como por ejemplo el dolor, la interrupción de la lactancia materna o la fiebre, nombrarles algunos, y en base a esos problemas realizaremos los diagnósticos de enfermería. Cada diagnóstico debe tener sus cuidados específicos y en general los cuidados de enfermería que podemos aplicar a todos en general como patología común, por ejemplo, son aplicar compresas frías o calientes para aliviar el dolor y para, digamos, lograr concentrar esa tumefacción y favorecer así el drenaje en el caso de aparecer los abscesos. Extraer la leche de los senos afectados hasta que el dolor y se reinicie la lactancia. Administrar analgésicos, antibióticos según indicación médica. Informar a la madre sobre los cuidados de la mama. Se inyecta sobre lactancia materna para evitar de esta manera que se vuelvan a lastimar los pezones. Informar sobre los signos y síntomas de las fisuras, las grietas, las mastitis y cómo prevenirlos. Cuidar en el caso de que se haya drenado algún absceso y continuidad de la lactancia. O sea, una vez producido este tipo de infección que generan, por lo general, provocan mucho dolor, por lo tanto después es difícil retomar la lactancia por miedo a que vuelva a suceder, entonces es importante educar y estimular que se retome la lactancia materna.
Bueno, esos fueron algunos cuidados generales que podemos tener en cuenta en esta patología. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy. La bibliografía utilizada es el libro de obstetricia del Schwartz, que es el libro de cabecera de nuestra materia. Y también pueden encontrar el tema en algún libro de ginecología. En este caso se utilizó enfermería ginecobstétrica, pero ustedes pueden usar el que tengan a su alcance, que les va a servir. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Que tengan muy buena jornada y nos estamos encontrando en la próxima grabación. Hasta luego.